Hermanos amados, damos gracias al Señor porque nos permite esta linda oportunidad de volver a estar reunidos para estudiar juntos la palabra del Señor. Así que le invito en este día miércoles a reflexionar sobre esta palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dirigimos a ti nuestra vida, nuestros pensamientos. Señor, nos colocamos en tu presencia para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos todavía en las cartas paulinas y la semana pasada hablamos acerca de los requisitos de aquellos que anhelaban obispado, entendiendo que el obispo es el mismo término que usamos para anciano o para pastor. Hoy día veremos rápidamente los requisitos para los diáconos, que los comenzamos a ver la semana pasada también, pero que podemos una vez más reiterarlos. Dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, ni codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra que se traduce aquí como diácono es la misma que se usa como ministro, con el propósito, con el acto de servir. Servir con disposición, servir con alegría, servir con regocijo, servir sin esperar agradecimiento de parte de los demás, sino simplemente servir porque así lo ha determinado el Padre. Desde esta perspectiva, entonces, esta palabra que se usan en otros pasajes bíblicos, Pablo y Apolo fueron llamados diáconos del Señor. El mismo Señor Jesús fue considerado un siervo, un ministro, ¿no? En Romanos, en el capítulo 13, versículo 4, como hemos mencionado, incluso los funcionarios de gobierno eran mencionados como personas al servicio de, ¿ya? Por tanto, podemos pensar sin duda que el relato que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, por ejemplo, nos provee la oportunidad, nos provee la poder dialogar, poder pensar que es el momento en que la iglesia primitiva comienza esta función. Una función que se realiza por razones que los discípulos, los apóstoles, estaban preocupados de algunos asuntos que no tenían necesariamente que ver con el ministerio al cual ellos habían sido llamados. Ellos estaban preocupados de la atención de los hermanos, del cuidado, del atender a los hermanos, especialmente a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, ¿no es cierto? Pero ellos mismos señalan y dicen que habían descuidado a lo menos dos elementos: la oración y la lectura de la palabra. Y por lo tanto, ellos debían dejar esta función en manos de personas que la misma iglesia escogiera para ellos retomar este trabajo, esta función, esta tarea de el liderazgo espiritual, de la enseñanza de la palabra y de la instrucción de la misma. Por lo tanto, un diácono es alguien que se encarga de aquellos asuntos importantes, por supuesto, pero diríamos materiales de la iglesia. Sin embargo, como iba a estar al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia, debía ser una persona con características espirituales determinadas. No podía ser cualquier persona, ¿ya? Entonces, a veces nosotros creemos que para que una persona pueda tener éxito en su trabajo, tiene que ser alguien que esté dispuesto a servir. Ahora, durante estas reflexiones que hemos hecho mirando el texto de Primera de Timoteo, hemos señalado que la iglesia local es una organización, es un organismo que necesita mantenerse, es decir, o manifestarse, que necesita hacer sentir su influencia, su presencia en la sociedad. La iglesia no puede estar ajena. Lo mencionamos hace algunas semanas. La iglesia no puede estar ajena del devenir de la sociedad, de la comunidad, del país en el que estamos insertos.
Así es que cuando la iglesia se interioriza, cuando la iglesia se preocupa, cuando la iglesia busca ayudar a solucionar los conflictos que puedan haber en medio de la sociedad, obviamente que va a enfrentarse y va a encontrar problemas en medio de la sociedad. Entonces, los diáconos están para esos, para ayudar a la iglesia a cumplir esa tarea tan importante. La iglesia debe tener un ministerio de cuidado y de atención hacia la comunidad. La iglesia no puede descuidar las tareas que la comunidad tiene. Entonces, aún en los aspectos espirituales, la iglesia no puede llevar a la práctica otras tareas si no se preocupa, si no hay una preocupación, no hay una ocupación de los elementos espirituales de la misma. Por lo tanto, por un lado, los ancianos, los pastores, los presbíteros, los obispos, no en orden jerárquico, sino que cada uno como sinónimo del otro, ¿no es cierto?, cumplían una tarea netamente espiritual, de servicio espiritual a la congregación. Y los diáconos, por tanto, llevaban a la práctica estas preocupaciones de las necesidades materiales de los hermanos de la iglesia primitiva. Ahora bien, por lo mismo entonces es que debían cumplir, porque al cumplir ciertos requisitos espirituales, ¿por qué razón? Porque al ocuparse de las necesidades espirituales van a adentrarse en la vida de las familias, van a oír los conflictos que en la familia hay, van a escuchar, incluso, ¿por qué no decirlo así?, de los pecados que pueden estar aconteciendo. Y eso, obviamente, puede bajar la animosidad espiritual de cualquier persona si no tiene una buena relación con Dios. Por lo tanto, los diáconos debían ser como los ancianos o como los pastores, hombres que cumplieran ciertos requisitos. Fíjese que aquí dice que deben ser honestos. En otras palabras, deben ser dignos, deben ser honorables. Así lo traducen algunas otras versiones. Honorables. Personas honestas, de verdad, en las que la gente crea. Dice que debe ser sin dobleces. Es decir, de una sola línea. No deben ser una moneda con dos caras, por decirlo de alguna manera. ¿No? Al contrario. Ellos, como diría la palabra del Señor, su sí ha de ser sí. Sin dobleces. Sino que tienen que mirar hacia un solo lado. Tener un solo norte. Ahora, si un diácono se preocupa de complacer, de agradar a todos, va a ser difícil que pueda cumplir su tarea. Porque en algún momento tendrá que tratar situaciones complejas. Y allí se espera que mantenga un equilibrio entre lo que es su propia personalidad, pero también la flexibilidad para analizar, para buscar, para mirar el punto de dónde existe, dónde está el conflicto que afecta a esa familia. Además dice el texto que no deben ser dados al mucho vino. Es decir, imagínese una persona ebria que va a un hogar para atender alguna necesidad material. Alguna persona que va ebria para atender una crisis matrimonial. Que al llegar a la casa con alguna ayuda se encuentra con una crisis familiar. No puede estar ebrio. Por lo tanto, podríamos decir aquí que
no hay una prohibición de una abstención o de una abstinencia total a beber vino, sino que no debe ser alguien a quien la bebida alcohólica lo gobierne. Ese es el camino. Tiene que tener cuidado con eso. Por eso que en el capítulo 5 Pablo anima a Timoteo que por causa de algunos malestares estomacales, ¿no es cierto?, él le recomienda tomar un poco de vino. Incluso hoy día, en la actualidad, algunos médicos sugieren. Pero además de eso, en el texto dice que los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí entonces se nos está advirtiendo que el diácono no debe ser alguien cuyo amor insaciable al dinero sea parte de su vida. Debe ser alguien íntegro. ¿Y por qué? Porque en el ir y venir de su trabajo espiritual, en la comunidad, en la sociedad cristiana, en la comunidad cristiana, en la comunidad de fe, él va a manejar no solo situaciones, sino también finanzas. Pero tiene que hacerlo de una manera honesta. Cuando alguien acusa a un diácono de una situación deshonesta, eso realmente es complicado. Ahora bien, fíjense lo que dice. Los diáconos, como ya dijimos, ¿no es cierto?, no dado mucho vino, deben ser honestos, deben ser honorables, etcétera, etcétera. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el texto 3 de este capítulo, el capítulo 3, pero en el texto 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El misterio de la fe se refiere a la revelación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo el Evangelio se ha revelado? Cuando Pablo está hablando de la fe, no está hablando de estas cosas abstractas, sino que está motivando que guarden con celo la enseñanza de las doctrinas de la fe. ¿Por qué Pablo le agrega la palabra misterio? Porque hay cosas que el Antiguo Testamento no alcanzaron a ser reveladas y por lo tanto son reveladas en el Nuevo Testamento. Por eso es que es imposible olvidarnos del Antiguo Testamento para solo centrarnos en el Nuevo. Como tampoco podemos olvidarnos del Nuevo Testamento para solo centrarnos en el Antiguo. Leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, que la iglesia del primer siglo era una iglesia que perseveraba, que continuaba su tarea en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en la fe. Se mantenían en la fe. Y esa convicción de fe ha de ser lo que mueve a la iglesia de hoy. Y por lo tanto, ante el mundo, ante la sociedad, esa es la fe que la iglesia, en limpia conciencia, debe mantener. Algunos creen incluso que las doctrinas, la enseñanza, debieran ir como mutando, cambiando en el tiempo, adaptarse a los nuevos tiempos. Pero amados hermanos, la palabra de Dios no puede cambiar. No puede cambiar. Así es que necesitamos
que todas las cosas sean como la palabra de Dios nos la plantea y nos desafía en ella. Ahora bien, por eso que dice después, y estos, los diáconos, sean sometidos primero a prueba y luego, dice el texto, si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Nadie, ningún creyente, ningún neófito, diría Pablo cuando habla acerca de los pastores. Ningún hermano debiera ser motivado a ocupar un cargo dentro de la iglesia y especialmente el del diaconado por el solo hecho de que es una buena persona y mucho menos cuando lleva algún breve tiempo dentro de la obra. Pero mire lo que Pablo incluye. Dice, texto 10, cuando sean sometidos a prueba, entonces ejerzan el diaconado si son las mujeres, agrega ahora, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunos traducen aquí o interpretan este texto como que el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a las mujeres de los diáconos. Que habría aquí una indicación a las mujeres de los diáconos. Sin embargo, otro grupo de estudiosos de la Biblia creen que aquí está hablando de las mujeres desde la perspectiva de ellas como diaconisas. En lo personal, me atrevo a inclinarme por esto segundo. Las mujeres sean asimismo honestas, no calumniadoras. Honestas se traduce también, como lo dijimos antes, como dignas, como honorables, como capaces, como serias, como capaces de mantener la calma. Las mujeres tienen que ser capaces de mantener la calma y la serenidad. Mantenerse. No deben ser calumniadoras. Es decir, como dicen por ahí, andar en el cominillo, en el cuento. Porque una mujer de un diácono, una esposa de un diácono o una diaconisa que sea chismosa puede causar serios problemas en la iglesia. Han de ser sobrias, es decir, sensatas. Han de ser fieles. Fíjense que aquí Pablo incluye la fidelidad, no la fidelidad a la palabra. Aquí no está hablando de la fidelidad a la palabra, está hablando de la fidelidad a su marido. Fidelidad a Cristo y fidelidad a la causa de Cristo. Entonces, la mujer deben ser dignas, en resumen, si juntamos todo esto, deben ser dignas de confianza. Pablo hace ese paréntesis para prestar atención tanto a las mujeres de los diáconos, creo yo, como también a las mujeres, hermanas, que son dedicadas al diaconado. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese que aquí es el mismo requisito que se exige a los pastores. El mismo. Es decir, tener dentro de la iglesia, sin el cargo, aún un grado de honorabilidad. Tener frente a los hermanos una posición honrosa, sin tener el cargo. En otras palabras, el diácono llegará a ser conocido como alguien de confianza.
Y fíjese que el texto habla y dice, y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, ha de ser alguien que presenta y que expone un testimonio de la palabra de Dios con fidelidad, que sus decisiones, que su tarea, que lo que él hace, lo hace en razón de su fe, no por la fe ni para ganar la fe, sino que lo hace en razón de su fe. Por lo tanto, el diácono es el reconocimiento que la iglesia le da a estos hermanos o hermanas que cumpliendo ya la tarea sin ser nombrado, hoy día la iglesia le reconoce. Esto es lo que ellos son en esencia. Esto es lo que ellos hacen. Por lo tanto, es simplemente honrarles con el cargo. Ahora bien, el apóstol Pablo escribe ahora a Timoteo, le escribe, ¿no? Para que él sepa cómo conducir la iglesia del Señor, y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. Sin embargo, Pablo tenía en mente el desafío de ir a ver a Timoteo. Pero entre tanto que voy, por eso es que envía esta carta a Pablo, entre tanto que entre hoy y el tiempo que me demoro en ir a verte, en estar contigo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, columna y defensa de la verdad. Cómo debes conducirte, cómo debes actuar, cómo debes vivir, cómo debes hacer las cosas. Entonces, el apóstol Pablo da este orden. Así debes hacerlo. Así debes conducirte, ¿no?, en la casa de Dios. Así debes actuar en la iglesia del Señor. Y debes hacerlo de acuerdo a este principio divino. Y aquí el apóstol Pablo califica a la iglesia como columna y defensa de la verdad. El apóstol Pablo está calificando a la iglesia desde la perspectiva de una columna. ¿Qué significa una columna? Una columna significa lo que sostiene un edificio. Las columnas son aquellas cosas que sostienen puntualmente y que le dan apoyo a un edificio. Entonces, todo lo que forma el cimiento, el fundamento, Pablo dice, la iglesia es columna y defensa de la verdad. La iglesia es la que realiza aquel acto. Así es que, si las responsabilidades, si las tareas que se realizan dentro de la iglesia no representan la verdad misma de la iglesia, entonces no hay fundamento. Si no hay un apoyo, si no hay algo que sostenga, entonces la verdad del evangelio se desvirtúa. Entonces la verdad de la fe deja de ser. Entonces la verdad de la fe no tiene sostenimiento, porque se sostiene en lo que nosotros somos. Se sostiene en lo que nosotros creemos. La acción de la iglesia es la que le da en lo público
el sostenimiento de la fe. La acción de la iglesia es lo que lo hace aquí. Entonces Pablo dice, la iglesia no puede mantener la verdad de Dios si no es capaz de sostener esa verdad como una verdad última. Así es que una iglesia que no hace aquello no puede llamarse la iglesia de Dios. Indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese que esto es tan interesante, hermanos, que está planteado como un gran credo. Esto está planteado como algo tan fuerte, tan importante, que es imposible que la iglesia no pueda luchar por esto que está ocurriendo. Dice, indiscutiblemente, o sea, obviamente, grande es este misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Este fue el hecho de que Dios, en la persona de Jesús, al entrar al mundo, paga con su vida el castigo del pecado. Y por lo tanto, ese acto de Dios, y aceptado y reconocido por la fe en Jesucristo, logra para que hombres y mujeres sean piadosos, para que hombres y mujeres sean cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Y luego, si hablamos de esto como un credo, podríamos decir, ¿no? Dice, fue manifestado en carne. Absolutamente, el apóstol Pablo está dejando firme la base del nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús nacido de una mujer. Jesús nacido de una mujer virgen llamada María, y a quien la humanidad toda reconocemos como la Virgen María. Pero no solo estaba hablando de ese nacimiento virginal de carne de parte de Jesucristo, sino que está hablando también de la existencia espiritual de Dios. Él es el Señor. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es antes de la encarnación. Él es antes de todas las cosas. Entonces, esto es como lo plantea el apóstol en Filipenses, por ejemplo, cuando dice, siendo en forma de Dios. El escritor a los hebreos diría, Cristo es el resplandor de su gloria. Al ver a Cristo, vemos a Dios. Al ver a Cristo, vemos la gloria de Dios. Él es el Cristo manifestado en carne, en cual nosotros vemos la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, esta es la expresión exacta de su naturaleza. El mismo Señor Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente, y yo voy a leerlo para que ustedes puedan tenerlo ahí, ¿no? Capítulo 4, el texto 24, dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es en espíritu, pero se manifiesta en carne.
en la concepción virginal en la Virgen María. Pero al verlo a Él, vemos la gloria de Dios. ¡Qué extraordinario! Ahora bien, visto así, en esta condición de el Hijo de Dios como Dios, podemos verlo, dice Pablo, como en un cuerpo humano, que se viste del ropaje de hombre, que se viste de la ropa de un humano. Y desde esa perspectiva entonces asume su condición humana. Y en esa condición humana, Él encuentra toda la personalidad. Por eso que Juan escribe en el texto 14 del capítulo 1, por ejemplo, cuando él dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Así es, dice Pablo, así es como vimos a Dios. Así es. Él habitó con nosotros. Mire lo que dice. Vamos a leer el texto de Juan en el capítulo 1, el verso 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan dice, este es el Cordero de Dios. Este es Dios que bajó desde el cielo. Este es el Dios que se viste de la ropa de un ser humano y con toda humildad acepta los designios del Padre. Por eso que es tan importante, amado hermano, y es magistral lo que dice Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní. Dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Toda la disposición a ofrecer su vida en propiciación por los pecados. Por eso entonces, que Pablo al escribir a los Colosenses diría, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es el Dios que no vemos. Jesús es el Dios que no podemos tocar. Jesús es Dios, pero que aquí en la tierra asume un cuerpo humano. ¿Para qué? Para poder estar con el hombre. Aún así, los seres humanos no lo entendieron. Lo maltrataron, lo trataron como un blasfemo. Fue odiado, fue perseguido, fue asesinado. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. Por eso es que el texto de Pablo a Timoteo sigue señalando, Dios fue manifestado, justificado en el Espíritu. Entonces, la gloria de Cristo no se ve en su accionar humano. Se ve en su accionar espiritual. Él, así como el mundo lo vio, pero es justificado y reivindicado en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando Él resucita de entre los muertos y se levanta en gloria y en majestad para dar a los hombres lo que yo llamaría el toque final. El toque final. Hermanos,
en la resurrección de Jesús, nosotros encontramos otra vez el golpe final a la obra de Satanás. Jesús logró en la cruz dar su vida, pero en la resurrección consumar la obra del Padre. Así es que desde esa perspectiva es lo que el apóstol Pablo nos presenta, y por eso que nos dice que fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, hasta hoy siguen habiendo hombres y mujeres que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Este párrafo de las Escrituras, hermanos, es tan maravilloso. Cómo Pablo nos presenta a Jesús. Cómo el apóstol nos presenta la verdad. Entre tanto que yo voy, dice, mientras voy, te envío esta carta, te envío este documento para que entonces tú sepas cómo debes comportarte, cómo debes actuar. Y nosotros diríamos hoy, entre tanto que el Señor viene, sepamos cómo comportarnos en la iglesia y en la sociedad en la que vivimos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Porque tú eres el Rey soberano, eterno, sublime, porque dejaste tu trono y viniste hasta nosotros para darnos libertad y coronar, Señor, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo con la resurrección de entre los muertos. A ti sea, por siempre y para siempre, la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos volvemos a encontrar la próxima semana para continuar estudiando la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.